Vamos a ver otro caso. Una mujer de 45 años llega al consultorio por saciedad temprana y pérdida de 20 kilogramos durante el último mes. La paciente tiene historia de fatiga crónica y dice que tiene sensación de como punzadas en el pie. La endoscopía del tracto gastrointestinal superior muestra una úlcera de 1 por 1.5 centímetros en la curvatura menor, en la parte distal de la curvatura menor del estómago. La úlcera se biopsia y al paciente se le hace resección del estómago. La fotografía que se muestra es se muestra la parte que se le quitó del estómago. ¿Cuál de los siguientes es más probable que esté asociado con la condición del paciente? Las opciones son leucemia linfocítica crónica, esferocitosis hereditaria, ingestión de suplementos de fierro o de hierro, enfermedad de Menetiller o anemia perniciosa. Dado que ya tienes tu respuesta, voy a continuar. Entonces, una paciente que viene dice que tiene pérdida de peso siempre, diagnóstico diferencial, o una de las primeras cosas que tenemos que estar pensando cuando viene un paciente con pérdida de peso no intencionada, como es este paciente, es cáncer. Entonces, aquí, ya que dice que tiene 20 kilogramos de pérdida de peso, lo primero que pensamos es cáncer. Ahora, aquí nos está diciendo, tiene fatiga crónica y tiene sensación de como punzadas. Ahorita vemos esto. Vamos a ver primero la biopsia. Aquí nos están enseñando mucosa gástrica. Aquí característico es esto que está aquí. Esto que está aquí es la úlcera que se vio, pero ya no es nada más una úlcera. Tenemos que distinguir entre úlcera o un carcinoma gástrico. Esto ya es carcinoma gástrico, esto ya no es una úlcera. Sabemos que es carcinoma gástrico por dos razones. Una, por esta estructura que está como círculo que parece como piled up, que está como salido. Y otra, los bordes de alrededor están atróficos. Esto es mucosa gástrica atrófica. Aquí se ven muy claras las arrugas o las arrugas, los pliegues del tracto del estómago. Aquí no, aquí está atrófico. Y eso es característico del carcinoma gástrico. Entonces, diferencia entre la úlcera y el carcinoma gástrico. En la úlcera tenemos los bordes que están regulares y se ven como bien definidos y no se ve una estructura así como piled up, como abombada. Aquí en el carcinoma gástrico sí, esta estructura está como abombada, está bien diferenciada y tiene bordes irregulares. Y aparte la mucosa de alrededor está atrófica. Entonces esto ya no es una úlcera, esto ya es carcinoma gástrico. Y esto concuerda con la pérdida de peso del paciente. Entonces el paciente tiene carcinoma gástrico. Ahora vamos a ver por qué el paciente o asociaciones del paciente que tiene carcinoma gástrico. Aquí nos están preguntando qué se asocia con la condición del paciente. El paciente tiene carcinoma gástrico. Vamos a ver cuáles son las asociaciones. Entonces, de asociaciones de carcinoma gástrico, tenemos carcinoma gástrico del tipo difuso y del tipo intestinal. Ahorita no voy a hacer diferencia entre eso, nada más voy a decir como los factores de riesgo. Factores de riesgo para carcinoma gástrico es, por ejemplo, que el paciente tenga un tipo de sangre tipo A, que aquí pues no nos lo están diciendo. Otra, que el paciente consuma comidas con nitrosaminas, o sea, comidas como en inglés son smoke foods, por ejemplo, pescados o cosas que contengan nitrógeno. Otra asociación, el paciente que tenga Helicobacter pylori. Una infección con Helicobacter pylori va a ser una reacción inflamatoria en el estómago y la inflamación que está ahí en el estómago pues está haciendo, puede hacer una metaplasia del estómago porque el estómago tiene una condición nueva de estrés que son las células inflamatorias que están llegando ahí a atacar a la bacteria. Entonces el paciente puede tener una metaplasia y va a tener un carcinoma gástrico en consecuencia de Helicobacter pylori. Otra cosa que se asocia con el carcinoma gástrico o otro factor de riesgo es que la paciente tenga anemia perniciosa. La anemia perniciosa son anticuerpos en contra de las células parietales del estómago. Anticuerpos en contra de las células parietales, igual esto es una reacción inflamatoria, el paciente tiene metaplasia y le da carcinoma gástrico. Entonces, asociaciones, ya vemos sangre tipo A, un consumo de comidas nitrogenadas o smoke foods que contengan nitrosaminas. Otra, que el paciente tenga infección con Helicobacter pylori o que el paciente tenga anemia perniciosa. Hay otros como que sean los síndromes, por ejemplo, puede ser el síndrome de Liframen y cosas así, pero eso ya sería muy raro. Y bueno, vamos a ver las opciones. Entonces, leucemia linfocítica crónica. Leucemia linfocítica crónica, esto puede explicar, por ejemplo, la fatiga. O sea, el paciente viene con fatiga. El paciente que tiene leucemia linfocítica crónica es una leucemia de linfocitos y linfocitos maduros porque es crónica. Recordemos que crónico no quiere decir el tiempo, o sea, cuando estamos hablando de leucemias, crónico no quiere decir cuánto tiempo tiene el paciente con la enfermedad. Crónico quiere decir que es una célula madura, que es proliferación de una célula ya madura.
Entonces, en la leucemia linfocítica crónica, sí, el paciente puede venir con fatiga porque es proliferación de células, de linfocitos, y pues entonces tenemos disminución de las otras células, como pueden ser los glóbulos rojos. Sí, el paciente podrá tener fatiga por esto, pero eso no nos explica ni el carcinoma gástrico, esto no se asocia con carcinoma gástrico, ni nos explica la sensación de punzadas. Ahorita vemos esto. Entonces, esta no es. Esferocitosis hereditaria. Esferocitosis hereditaria es un defecto de la membrana de los glóbulos rojos. Entonces tenemos los glóbulos rojos y en lugar de tener la forma clásica como de un torus, aquí tenemos defecto de las proteínas anquirina y espectrina, que son proteínas en el citoesqueleto el citoesqueleto del glóbulo rojo. Y esto va a hacer que en lugar de que tengan forma de torus, están como redonditos, por eso son esferocitosis, esferocitos. La esferocitosis hereditaria se va a presentar como pacientes con hemólisis. La paciente no tiene hemólisis. La fatiga podrá ser por la hemólisis, pero no nos dirán otra cosa, como que el paciente nos hubieran puesto estudios de laboratorio y veremos que la bilirrubina indirecta está aumentada porque tendremos destrucción de glóbulos rojos que tienen la hemoglobina, se destruye a biliverdina y de biliverdina pasa a bilirrubina indirecta. Entonces, si quisieran que contestáramos esferocitosis hereditaria, nos hubieran dicho que tiene aumento de la bilirrubina indirecta o que tiene una historia familiar de pacientes con condición similar o una cosa así, porque es autosómica dominante. Y la esferocitosis hereditaria como complicación puede tener, por ejemplo, piedras de bilirrubina. Entonces la paciente hubiera venido con cólico biliar, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho con signo de Murphy positivo, que no viene así. ¿Qué otra cosa? El paciente puede tener trombosis de las arterias de las venas hepáticas y la paciente no viene con trombosis de las venas hepáticas, no viene con síndrome de Budd-Chiari, entonces no, y pues no podemos asociar el carcinoma gástrico que ya estamos viendo aquí de facto con la esferocitosis hereditaria. Entonces ni asociamos el carcinoma gástrico con esto, ni la paciente tiene síntomas de venir con esferocitosis hereditaria, entonces esta tampoco es. Suplementos de tabletas de fierro. El fierro puede hacer que el paciente tenga sangrado en la mucosa gástrica. Entonces el paciente pues tiene sangrado, puede tener fatiga crónica por esto, pero eso generalmente sería una fatiga aguda, no sería crónica. Aquí ya la paciente crónica digamos que tiene más de 6 meses, aquí sí crónico se refiere a la duración. Y el paciente que está consumiendo suplementos de fierro no se asocia con carcinoma gástrico. Entonces, esta no es. La enfermedad de Menetrier, esto sí puede predisponer a cáncer, pero vamos a revisar la enfermedad de Menetrier. La enfermedad de Menetrier es que tenemos una hiperplasia de las células que producen gastrina. Tenemos hipoplasia de las células parietales, entonces el paciente no está produciendo ácido clorhídrico. Tenemos prominencia de los pliegues de la mucosa, entonces los pliegues se verían más prominentes y aquí tenemos atrofia de los pliegues, aquí la mucosa está atrófica, aquí se ven los pliegues normales, aquí no tenemos los pliegues. En la enfermedad de Menetrier los pliegues están súper marcados, entonces esto pues ya nos descarta la enfermedad de Menetrier. Otra cosa, la enfermedad de Menetrier se presenta con dolor abdominal, se presenta con edema porque no está absorbiendo los nutrientes porque tiene proliferación de mucosa. ¿Y qué otra cosa? Tiene náusea y vómito. El paciente, aquí no lo están mencionando, son síntomas muy generales, pero el paciente ni viene con dolor abdominal, ni viene con el edema, que es característico del paciente con enfermedad de Menetrier. Y más que esto, sí podemos asociar la enfermedad de Menetrier a carcinoma gástrico, pero aquí no estamos viendo los pliegues marcados. Entonces, así descartamos enfermedad de Menetrier por la biopsia, porque no se ven los pliegues marcados, los pliegues súper prominentes. Entonces, esta no es. Anemia perniciosa sí se asocia con carcinoma gástrico. Anemia perniciosa, como ya dije, son anticuerpos en contra de las células parietales. Las células parietales producen ácido gástrico y el factor intrínseco de la mucosa. Entonces, las células tenemos células o anticuerpos en contra de las células, esto va a hacer que las células no produzcan ni ácido clorhídrico ni el factor intrínseco de la mucosa. Ahora, el factor intrínseco de la mucosa es importante o lo necesitamos para la absorción de la vitamina B12. Los pacientes que tienen disminución de la vitamina B12 se presentan con elevación del ácido metilmalónico, se presentan con ataxia y se presentan con defecto de la vía de propiocepción y tacto fino, vibración, tacto fino y propiocepción. ¿Qué es lo que tiene la paciente? La paciente tiene anticuerpos en contra de las células parietales. Las células parietales no producen el factor intrínseco de la mucosa, entonces la paciente no está absorbiendo vitamina B12. Y como no está absorbiendo la vitamina B12, por eso tiene la presentación de que siente como punzadas en el pie, que es la anormalidad de la vía de tacto fino, propiocepción y tacto fino, propiocepción y vibración. Entonces por eso la paciente viene con esas como parestesias, esas sensaciones de que algo le está picando porque tiene anormalidad de la
o defecto de la vía de tacto fino y propiocepción porque no está absorbiendo la vitamina B12. ¿Y por qué no está absorbiendo la vitamina B12? Porque no tiene factor intrínseco. ¿Y por qué no tiene efecto intrínseco? No tiene efecto intrínseco porque tiene anticuerpos en contra de las células parietales. Y las células parietales son las que producen el ácido clorhídrico y el efecto intrínseco de la mucosa. Entonces, esta sí está clarísimo. La paciente viene con síntomas de anemia perniciosa y obviamente podemos asociar la anemia perniciosa con el carcinoma gástrico. Tenemos anticuerpos en contra de las células parietales, eso es una reacción inflamatoria y finalmente el paciente tiene una metaplasia y le va a dar cáncer. Entonces, es esta, anemia perniciosa. Entonces, importante, aquí el aprendizaje de esta pregunta es: paciente llega con pérdida de peso. Aquí lo primero que pensamos es que el paciente tiene cáncer. Confirmamos el cáncer con la biopsia. Aquí primero nos dijeron que era una úlcera, pero vemos que no es una úlcera, es un carcinoma gástrico. ¿Y por qué sabemos que es un carcinoma gástrico y no una úlcera? La úlcera tiene bordes regulares, no tiene una estructura así como marcada como piled up, que esté como sobresaliente. Y el carcinoma gástrico pues tiene la estructura piled up, tiene atrofia aquí de la mucosa de alrededor y los bordes están irregulares. Además la úlcera no se ve pues así de fea, la úlcera se ve como más planita, más bonita. Entonces el carcinoma gástrico ya no es úlcera. Entonces ya vemos el paciente tiene cáncer, confirmamos el diagnóstico o diagnóstico diferencial. Y luego con qué cosas se asocia el cáncer. Dijimos sangre tipo A, Helicobacter pylori, anemia perniciosa, y otra cosa dijimos, anemia perniciosa puede ser la enfermedad de Menetrier, pero esta ya la descartamos porque no tenemos hipertrofia de la mucosa, no tenemos los pliegues prominentes de la mucosa. Entonces Menetrier no es, tampoco el paciente viene con edema ni con hipoproteinemia, que es característico de la enfermedad de Menetrier. Esta no es. Ingestión de fierro, esta no es, porque aunque el paciente pueda sangrar por consumo de tabletas de fierro, esto le daría una fatiga aguda y el paciente no vendrá con un carcinoma gástrico. No podemos asociar el consumo de fierro con carcinoma gástrico. Esta no es. Esferocitosis hereditaria, esta no es, porque el paciente ni viene con sintomatología de esferocitosis hereditaria, que es trombosis de las venas hepáticas, o sea, síndrome de Buchiari, no viene con hemólisis y no viene con cólico biliar, que son las complicaciones. Y no podemos asociar la esferocitosis hereditaria con carcinoma gástrico, aquí no hay asociación. Leucemia linfocítica crónica, aquí tampoco hay asociación con carcinoma gástrico y la leucemia, aunque esto puede explicar la fatiga crónica del paciente, pero no nos explica la sensación de punzadas. De hecho, ninguna de las otras nos explica la sensación de punzadas. Pero bueno, la única que queda es anemia perniciosa. Anemia perniciosa sí se asocia con carcinoma gástrico, con carcinoma gástrico, y la anemia perniciosa son anticuerpos en contra de las células parietales. Las células parietales producen factor intrínseco de la mucosa, entonces no tenemos factor intrínseco de la mucosa porque tenemos daño a las células parietales. Entonces, al no tener factor intrínseco, nos absorbe la vitamina B12. Y como nos absorbe la vitamina B12, tenemos acumulación de ácido metilmalónico. El ácido metilmalónico se acumula en las células de Schwann, en la mielina, y esto nos da anormalidad de la vía de tacto fino y propiocepción. Por eso la paciente, al tener esta anormalidad, tiene la sensación de punzadas. Otra cosa que podemos haber visto en esta paciente, si le hacemos la prueba de Romberg, va a tener Romberg positivo, porque la prueba de Romberg nos mide la vía, o que esté intacta la vía de propiocepción y temperatura, la de propiocepción y tacto fino. Aquí recordemos que Romberg no mide ataxia por defecto del cerebelo. No, Romberg no es ataxia cerebelosa. Romberg es ataxia por defecto de tacto fino y propiocepción. Te veo en el siguiente video.